Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches o días, dependiendo de la hora en que me dejen entrar a sus hogares. Les habla, como ya me conocen, su amigo Infante 777 y Infante por lo de Pedro y 777 por el amigo que está aquí a mis espaldas. Quiero continuar con el capítulo número 2 del libro que escribió un reportero de la editorial La Prensa, Pedro Infante, El hombre de las tempestades. Cabe mencionar que lo que voy a leer a continuación no quiere decir que sea exactamente toda la realidad, porque actualmente con lo que se sabe, sí, no se sabía todo en relación a lo que ya hoy conocemos. Entonces, lo que voy a leer es lo que el reportero escribió y lo que él investigó en esos años y lo que se sabía a esas fechas, y que todo mundo, como era lo que se conoce como el cuarto poder, pues todo mundo pensaba que esa era la verdad, lo que escribía la prensa o las noticias, la prensa escrita. Pues bien, sin más preámbulos, voy a comenzar con el capítulo número 2 y empieza así. Capítulo 2, un lunes santo. El lunes santo de 1957, la ciudad de Mérida, devota, empieza los cultos religiosos de Semana Santa. En catedral, en las iglesias de Monjas, Mejorada y San Juan, caen los mantos morados sobre las imágenes en señal de recogimiento en esos días que anteceden a la rememoración del juicio, crucifixión y muerte de Jesucristo. Hay dolor, ahí hay también olor de incienso en la catedral, en actos litúrgicos presididos por el arzobispo Fernando Ruiz Solórzano, y aromas de rosas en los jardines de la Plaza Grande, en la primavera que viste de verde árboles y tallos. El cielo es muy azul, los caballos jalan los coches, calesas y los edificios, construidos en la época porfiriana. Muestran su belleza, entre ellos se encuentra el teatro Peón Contreras, un bellas artes en pequeño que compite o supera en calidad artística a las grandes instituciones culturales por sus presentaciones de famosos cantantes y músicos como la soprano Melissa Corpus. El precio del pescado sube en exceso, pues la ciudadanía yucateca respeta la vigilia, sobre todo en los días santos. Con una población de 125,000 habitantes, la capital yucateca vive un lunes normal en apariencia. En el Parque San Juan, situado a una distancia de 500 metros de la Plaza Grande, la plaza principal, varios taxistas revisan sus vehículos. En uno de los radios se desprende la voz de Pedro Infante en una de sus creaciones, Amorcito Corazón. Uno de los choferes comenta: dichoso de Pedro Infante, cómo lo envidio. Ayer pasé por su casa cerca del aeropuerto y lo vi salir en moto, vestido con playera de mangas, recortada de pantalón y zapatos blancos. Es que así hablan. Bueno, después de como a los 15 minutos, me lo encontré nuevamente y estaba chupando chinas. Así llaman en Yucatán a las naranjas, rodeado de cargadores. En la casa que tiene Pedro Infante en la avenida Aviación, pasa días felices en su alberca o en su gimnasio, equipado con toda clase de aparatos, desde resorteras hasta pesas y costales con los que practica box, a caballo o en moto. Ahí viene Pedrito, gritan contentos varios vecinos del rumbo de la calle 79, arteria por donde Infante baja para dirigirse a San Sebastián, rumbo de gente buena, trabajadora, pero afecta a pelear a trompadas con una que otra patada. Esta práctica ofensiva es muy común en Yucatán, y hay quien dice que de ahí nacieron los primeros karatecas. Sin importar el origen de la teoría, lo cierto es que muchos al pelearse se palanquean de los largos barrotes de las ventanas para asestar espectaculares patadas. Pedrito, Pedrito, lo saludan con alegría, porque Infante siempre es dadivoso, amable, arroja monedas y billetes de a peso rojos como pedazos de sandía, regala fotografías a sus amigos, y mientras avanza en su potente moto Harley, a veces detiene la marcha y todos lo rodean felices de la vida para escucharlo cantar. Se hartó de huevos y frijoles. Este lunes 15 de abril
se ve alegre el cantante, quien se prepara para viajar a la Ciudad de México, como es su costumbre. Erguye varios huevos con jamón y frijoles colados. Se llaman así porque se cuelan los granos y se machacan con una cuchara. Infanta se da unos golpes en el estómago, como midiendo el volumen de lo ingerido. Los potentes músculos saltan por todas partes cuando el artista se coloca su playera. Dice adiós a varias personas de su casona en la avenida Aviación. Atraviesa los hermosos jardines, la alberca y entona su canción preferida en su remanso meridiano, la verdolaga. Sube a su moto Harley, acelera. A Pedro le gustaba la velocidad y ver su Mérida que acababa de despertar a las 7 de la mañana. Mueve una y otra mano en incansable saludo. Pedrito, repiten sus admiradores y él se envuelve en el torbellino de la velocidad. No lo sabe, pero el destino ya ha marcado el término de su existencia. Aspira el aire fresco de la mañana que le regala su mejor momento. Un cielo azul con nubes que forman figuras fantasmagóricas y un camino con casitas de paja que tienen al frente albarradas, que son muros formados por piedras blancas. Llega el cantante al aeropuerto donde bromea con los médicos. Pedro tomaba la vida con filosofía de gozar cualquier momento, aunque tuviera situaciones difíciles. Hacía bromas de todo y por todo, con quien fuese, incluyendo artistas encumbrados, mozos del set, ricos ganaderos, hacendados, pilotos y mecánicos de aviación. El actor revisa el tretamotor de la compañía Transportes Aéreos Mexicanos una vez que le informan que está listo el avión. Se da cuenta de que la carga consistente en pescados y telas de importación no está bien distribuida, por lo que pide a sus muchachos que la nivelen. Abusados, chavos, grita el sinaloense con un tono tan de reproche afectuoso. Tengo que estar muy almeja, muy vivo, porque si no, podría darme tremendo guamazo. Y válgame Dios, la Virgen, y Dios lo permita, dice Pedro con su característica forma de hablar, pelando los ojos. Mira hacia el cielo, apacible, sin señales de mal tiempo. Observa nuevamente la ciudad engalanada en sus flores de mayo, sus rosas, sus framboyanes de flores rosas, rojas y moradas que caen sobre las casitas y que parecen besar las albarradas. Cerca de las 7:30, en Mérida, la ciudad de sus amores, cálida en clima y calor humano, blanca en calles y en la forma de vestir de la gente. Ruge el tetramotor que funcionó como bombardero en la Segunda Guerra Mundial, con matrículas XAKUN, XAKUN. Todavía bromea con uno de los mecánicos y le entrega una playera con estampados de caracolitos y le dice, ten, para que eches tipo con las muchachas. Los mecánicos le gritaban a Infante, ¿está listo el avión, patrón? Y el artista responde, muy bien, allá vamos. Avión en llamas. Poco antes de las 8 de la mañana, un avión se bambolea y luego pierde altura. La nave roza los árboles de Ramón, mata típica en Yucatán, cuyas hojas sirven de follaje. Mientras metros abajo, en el patio de la calle 87 por 54, aledaño a la tiendita La Socorrito, la señora Ana Ruth Rosel Chan, de 18 años, se dispone a tender la ropa que había lavado un día antes. El tetramotor de Tamsa sigue perdiendo altura, nada ni nadie puede controlarlo y en su desenfrenada carrera sigue cortando las ramas de los árboles de Ramón. Ana Ruth iba a convertirse en misionera presbiteriana y según un primo suyo le habían dicho días antes a la autora de sus días, mamá, soñé que una bola de fuego caía del cielo y me quemaba. En la tierra del faisán y del venado predomina el romanticismo y el respeto por lo que dicen los mayores. Los yucatecos se inclinan por las supersticiones y por interpretar los sueños. Por ejemplo, soñar con el mar significa una desgracia o la muerte de alguien de la familia, pero una bola de fuego solo parecía una pesadilla. Han transcurrido solo unos minutos desde que se elevó el avión en el aeropuerto de Mérida, pero su viaje ya es un desastre. Muchas personas
entre las que iba taxistas, levantan la mirada al notar que el aparato no realizaba el vuelo normal. Alguien grita: es el avión el que a veces usaba Pedro Infante. Surge la duda, pero corre la voz de que una nave vuela sin control. Siguen los bamboleos, la pérdida de altura, el chocar de la nave contra lo alto de los árboles de Ramón. No se sabe la causa, tal vez un impacto o una falla, pero varios testigos aseguran que el avión ya está envuelto en llamas. El tetramotor ya entró en Barrena. Grupos de personas miran al cielo y manifiestan nuevamente: está incendiándose el avión. Arriba el drama, abajo la vida cotidiana que no espera ver llegar la tragedia en lluvias de muertos. Explosión y desplome. Tal vez imaginan los tripulantes estas explosión y desplome. Tal vez imaginan los tripulantes están haciendo señales. Las palabras son interrumpidas porque empiezan un día terrible. Sobreviven las explosiones de los tanques de gasolina y el aparato sigue chocando contra los árboles. Se siente una gran sacudida y luego otra. El ingenio elemento que no tiene límites en su nave y amenaza con llegar a varias casas modestas, lo que finalmente acontece. La nave, o lo que queda de ella, cae y hace un gran agujero en la tierra. Las lenguas de fuego continúan con una obra destructora y causan la muerte a gallinas, perros y otros animales. Antes de la caída del aparato, la jovencita Ruth Rosell Chan sintió como la gasolina hirviente caía sobre su cabeza, sus brazos, sobre todo su cuerpo. Su muerte fue casi instantánea, pues la lluvia de muerte que la roció le afectó todo su ser. El cuero cabelludo le fue arrancado, lo mismo que la piel del rostro, brazos, piernas, espalda, cuello y tórax. De esa manera, la pesadilla experimentada por la futura misionera cobró realidad. Sentí que una bola de fuego me quemaba. Una negra humareda se desprende del lugar en el que yace el tetramotor con sus 3 tripulantes. El capitán Vidal, el copiloto Pedro Infante y el mecánico Bautista. El miedo flota, el avión destrozado reposa junto a la tienda La Socorrito. Van a seguir más explosiones, gritan varios. En el fondo del patio, la jovencita de 18 años está muerta, junto con sus sueños de ser misionera y casarse pronto. Los ruidos de las explosiones atraen a mucha gente y se forman los tumultos. La noticia de primera plana al confirmarse que el aparato viajaba el ídolo Pedro Infante. Varios periódicos fueron alcanzados por ese infierno que nada podría detener. Sigue el pánico, parte de la carga vuela a más de 100 metros. Una estación de radio transmite el acontecimiento. Hace unos minutos estrelló un avión en la calle 54 Sur. Hay varios muertos, entre ellos el actor Pedro Infante. Seguiremos informando. Continúan las noticias radiofónicas y empieza a llegar gente no solo de Mérida, sino de otros puntos de la entidad. Un cordón policiaco impide que el paso de curiosos hacia el sitio en que el avión sigue envuelto en humo y sangre, aprisionando, sirviendo de mortaja a sus ocupantes. Los niños de las escuelas cercanas, entre ellas la primaria de Melchor Ocampo, fueron sacados de sus salones de clases y enviados a sus respectivos domicilios. En aquel plantel estudian precisamente los babies, el 4º año, que ya destacan en la música. Doña Emma de García, hoy madre de 3 varones y esposa del periodista Orlando García, cursaba también el 4º año de primaria en ese entonces. La hornaza sigue constituyendo un peligro, pues las explosiones han causado mucho daño, sobre todo en viviendas hechas de paja y establos de gente de pocos recursos económicos. Caen las albarradas por efecto de las mencionadas explosiones o tal vez por recibir el impacto del avión al caer. Se forman los tumultos, lo increíble había sucedido. Murió Pedro Infante en circunstancias que no se olvidan, al mezclarse el miedo, la muerte y la lluvia destructora de gasolina regada por el avión. Las transmisiones de radio son de gran ayuda para pedir a las personas que no se acerquen al lugar por el peligro existente.
pero nadie hace caso. Todos quieren llegar a los rumbos de la tienda La Socorrito. Unos van a pie, otros en bicicleta o automóvil, pero quienes viajan en esos vehículos deben dejarlos a varias cuadras de distancia, pues el gentío invade las arterias. En unos cuantos minutos la ciudad de Mérida ya conoce la triste noticia, mas la gente sigue llegando de los pueblos, como resistiéndose a aceptar que su querido ídolo había muerto. Hacia el mediodía, las personas ocupan de lado a lado las calles cercanas al percance. Se suspende el transporte por ese rumbo al precipitarse a tierra. En su viaje final, el tetramotor daña los cables de luz, falta el agua en toda la colonia, ya que a pesar de la abundancia de pozos en ese sector, cientos de pescados caen en ellos y dañan el vital líquido. Parecía una feria, tanto ese día como los tres siguientes, recuerda el periodista Pedro Pacheco, quien entonces trabajaba en el Diario del Sur, del Sureste, y fue el encargado de subir la nota del percance aéreo. Ese día recibimos en el diario llamadas telefónicas de redactores procedentes de Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Ecuador, El Salvador y otras partes del mundo, que pidieron datos, recuerda don Pedro Pacheco. También rememora que en la noche del 15 de abril de 1957 había colas formadas por personas que desempeñaban distintas actividades, trabajadores, campesinos, amas de casa, estudiantes y profesionistas. Dejaban dinero a la madre de la muchachita que murió al caer el avión. La noticia conmocionó y paralizó a los yucatecos de distintas clases sociales, principalmente a los de condición humilde, pues Infante era apreciado por sus actitudes en distintos puntos de la ciudad. Este es un día de luto para todos. En plena calle lloran muchos hombres, entre ellos borrachitos a los que Infante obsequió alguna vez, ya que entregaba su amistad sin reserva a quien lo saludaba, sin que el actor se sintiese superior, sino al contrario, se hallaba muy a gusto con sus paisanos. Soy muy feliz en Mérida porque aquí soy como los demás, dice Pedro Infante Cruz. No me exigen autógrafos, sino que nos tratamos como amigos y no es que no me hagan caso, sino que ya están tan acostumbrados a mi presencia que me ven como ellos y yo me siento contento de ver a tanta gente que me saluda en todas partes. Aquí encuentro descanso y distracciones, por ejemplo, en el aeropuerto. Un mecánico de nombre Jaime Carrillo espera que llegue para que echen cambios. Él me pasa la moto y yo el avión. Claro que cada quien devuelve su correspondiente vehículo. Tal vez la identificación entre el sinaloense y los yucatecos se debía a que simpatizaban con la actividad de Infante y no tomaban en forma muy estricta el hecho de que el actor, pese a estar casado con María Luisa León, contrajo nuevas nupcias con la yucateca Irma Dorantes el 10 de mayo de 1953. En Yucatán, Infante no sentía la presión de los periodistas que le preguntaron sobre el divorcio de María Luisa, si era legal o si saludaban. Nadie le recordaba su situación. Precisamente el 9 de abril, la Suprema Corte de Justicia emitió un fallo en el que declaraba nulo el matrimonio entre Infante e Irma Dorantes y reconocía como legal el del cantante con María Luisa León, lo que debe haber causado profunda tristeza al actor, pues quienes lo conocieron de cerca aseguran que Irma Dorantes fue el amor de su vida. María Luisa León siempre defendió su postura de esposa legítima y aunque le lastimaba la lejanía de Infante, sostuvo una relación amistosa con él, con la esperanza de que algún día retornara al hogar y le agradecía las muestras de cariño que el actor le prodigaba a ella y a la hijita adoptiva de ambos, quien contaba con 10 años de edad en 1957. Sus últimos días. En Mérida, la vida de Infante era normal, mientras que en México los periódicos desplegaban la noticia de la acusación de bigamia por haber contraído nupcias con Irma Dorantes cuando seguía casado con María Luisa León. El matrimonio Infante-Dorantes nunca fue reconocido. En 1955, el juez civil de primera instancia de Álvaro Obregón lo anuló
y después lo ratificó la tercera sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales. Y finalmente la Suprema Corte de Justicia emitió un fallo adverso. El más alto tribunal del país no solo no amparó a Irma Dorantes contra fallos anteriores que nulificaban el matrimonio, sino que resaltó que los procedimientos seguidos por Infante para obtener su divorcio con María Luisa habían sido ilegales. Esas eran las preocupaciones del artista en los días que precedieron su muerte. Mientras tanto, la entidad continuaba su vida cotidiana. El enequén, llamado el oro verde en Yucatán, seguía dando dinero a unas cuantas manos de ricos enequeneros y daba migajas a los campesinos, como siempre. Ese 15 de abril de 1957, los periódicos locales Diario de Yucatán y Diario del Sureste dieron a conocer el debut en teatro del gran actor don Fernando Soler. El premio mayor de la Lotería Nacional era de 1 millón de pesos y el extraordinario de 5 millones. Carestía y Elvis Presley. En ese tiempo los zapatos se ofrecían a 25 y 28 y 30 pesos. Elvis Presley, con su rock arrollador, acababa de obtener una actuación en Estados Unidos ante 12,000 espectadores que vibraban por el embrujo de sus canciones y su atuendo, un traje con un costo de $12,000 y zapatos de $100. La población yucateca se quejaba de la carestía de la vida, sobre todo porque el ingreso de 400 o 600 pesos mensuales no era suficiente. Un refrigerador costaba 3,500 pesos, un refresco 30 centavos y 60 centavos unos cigarros rusos con boquilla o un jabón para lavar la ropa. El valor de una bicicleta casi nueva era de 325 pesos, el de un radio 225 pesos, un tocadiscos 150 y la renta de una casa modesta 70 pesos. 33,000 pesos era el costo de una residencia en la elegante avenida Etzáez, que empezaba a poblarse de personas pudientes. También había inmuebles de 14,000, 16,000 o viviendas chiquitas de 4,000 pesos. Las camisas tenían un costo de 40 pesos, los calzones para ir al mar 37, las playeras 22, el par de medias 9 pesos. En los periódicos se anunciaba la venta de casonas como acostumbraban los yucatecos, con un patio muy grande rodeado de árboles frutales y camión a la puerta, para hacer notar que no había problema de transporte. Había gente rica llamada la casta divina, constituida principalmente por adinerados hacendados que gastaban a manos llenas. Pedro tenía casas en Mérida, frente al mar, en Progreso, Techac o Cizal. El primer puerto está situado a 30 kilómetros de la capital yucateca, en donde los aristócratas pasaban el fin de semana. Las vacaciones de julio y agosto las disfrutaban en sus casas construidas junto a la playa. Estas personas adineradas viajaban con frecuencia a Miami y a La Habana para comprar ropa. En épocas anteriores, los padres o abuelos de estas personas recorrían Europa o Nueva Orleans, atraídos por las tendencias francesas. Los diarios publicaban la fotografía del lanzador de béisbol Herb Score, quien se encontraba en el pináculo de su carrera al lado de los indios de Cleveland en las grandes ligas, pero acabaría su brillante trayectoria al perder un ojo por un pelotazo. Se transmitían noticias deportivas entusiastas, principalmente para los amantes del balompié, ya que México derrotó por 6-0 a Estados Unidos en el estadio de la ciudad universitaria, ante 60,000 espectadores. Salvador Reyes anotó 3 goles y Fello Hernández 2 en un partido correspondiente a la eliminatoria para el Mundial de 1958. Todas esas noticias pasaban a segundo plano y la atención se enfocaba en la muerte de Pedro Infante. El impacto en el país y en otras partes del orbe era increíble. El profesor Mena Palomo, gobernador de Yucatán, informa de la tragedia el presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines, por medio del subsecretario de la Presidencia, encargado de despacho, licenciado Benito Coquet. Llega a Mérida representantes de la Asociación Nacional de Actores, entre ellos su dirigente Rodolfo Landa, el hermano de Pedro,
Ángel Infante e Irma Dorantes, quienes están presentes en la identificación de los restos del actor. Pobres más pobres. Todo mundo habla del drama de aire y tierra, no solo por la muerte del querido actor, sino por el daño que sufrieron personas de escasos recursos y que perdieron todo: implementos de trabajo, desvencijados, muebles, gallinas, perros y otros animales domésticos. El arzobispo de Yucatán, Fernando Ruiz Solórzano, visita a los deudos, los ayuda pecu- pecuniariamente y los fortalece espiritualmente. La vida sigue su curso normal. Hay mucho dinero para algunos, ya sean deportistas, políticos, líderes sindicales y artistas, mientras que otros sectores quedan en el olvido, en el siempre viejo y nuevo drama de la pobreza. El campesino Cecilio Eck toma del brazo a su hija, a su hijito Desiderio de 6 años y le dice, Kuch, que significa vamos en maya. Se dirige al campo en donde el Enequén da ríos de dinero a privilegiados y solo hambre y lágrimas a los hombres del agro, a quienes con un calabazo al hombro, conteniendo un poco de agua y una bola de masa, en Yucatán se le llaman pozole, distraen su hambre y alargan la desnutrición de su familia porque con un ingreso de 60 pesos al mes no pueden hacer más. Versiones encontradas. En Mérida y otros puntos del país se exhiben las cintas del ídolo cuyo fallecimiento llegó en unos cuantos minutos a conocimiento de gran parte de la población. Se hacían comentarios periodísticos en relación a las posibles causas: sobrecarga del avión y mal estado de la nave, argumento que rechazan las autoridades. Continuaron las especulaciones tanto en los periódicos como en la parte de la gente. Los primeros señalaban que probablemente Infante y no el galardonado y magnífico copiloto Vidal era quien llevaba la responsabilidad del tetramotor, hecho que se deduce porque, como expuso el prestigiado Diario de Yucatán, el reporte de salida del aparato fue hecho por Vidal Lara y casi siempre es el copiloto quien realiza esa acción y no quien lleva el mando. Varias personas, tal vez llevadas por el cariño hacia Infante, señalan que este hacía señales a las personas para que se hicieran a un lado en momentos en que la tripulación pretendía hacer un aterrizaje forzoso. Por este hecho, casi elevan al actor a calidad de héroe, pues en el parque de San Juan, donde pasó el avión ya en mal estado, pudo haberse intentado dicho aterrizaje. Los testigos afirman que Infante se opuso a descender en el parque porque ahí existe una gasolinera y el saldo de muertos y heridos hubiera sido notablemente más elevado. Desde luego que la mayoría de las personas no aceptaron dicha versión ni lo referente a que hubo quienes vieron desde tierra a Infante, que Infante venía en el avión accidentado y que hacía señales desde el aire, ya que es imposible observar lo anterior debido a la distancia y la velocidad con que se volaba el aparato. Voces del pueblo también enfrentan distintas teorías inalacradas: que si Infante era contrabandista y estaba atrapado por la mafia de las drogas, o que quiso suicidarse por el problema relativo a su divorcio. Otros se inclinan a decir que Pedro vive, de donde surgen distintas hipótesis, quizá descabelladas. Se escondió por estar amenazado por la mafia o bien se ocultó al quedar desfigurado. Todo lo anterior dio vuelo a la imaginación de muchos al quedar irreconocible el cuerpo del actor. Magnífico avión. 5 días después del percance, Julián Villarreal, gerente de Transportes Aéreos Mexicanos, SADCB, publicó en los diarios de la capital yucateca unas declaraciones en las que señaló que los tetramotores, considerados desechos de guerra, se fundían, a excepción de algunos como el que piloteaba Pedro. Se vendían a compañías aéreas de primera categoría en todo el mundo, cuando el gobierno de Estados Unidos no disponía de ellos. El señor Julián Villarreal apuntó que existían diferencias de criterio en cuanto a la forma de operar una nave civil que tiene procedencia militar y resaltó que TAMSA mandó a dicha nave a los talleres de Pan American World Airways y pagó $40,000. Zarpazo del destino. El señor Villarreal también aclaró
dudas en torno a la versión de que el avión estaba sobrecargado, lo que ocasionó que se desplomara. Y mencionó, la nave traía un peso de 6.444 kilogramos y había margen para otros 548 kilogramos. El señor Julián Villarreal también hizo notar en el desplegado periodístico de ese año que originalmente se había dispuesto que el primer oficial o copiloto del avión que se accidentó fuera el piloto aviador Gerardo de la Torre Limón, pero a solicitud del señor Pedro Infante se hizo el cambio para que él ocupara la posición de la torre, atendiendo al dicho de que su categoría de capitán de bimotores de la empresa tenía derecho preferente a pilotearlos bajo la licencia de un capitán autorizado por la empresa para comandar dichas naves. Mientras las autoridades hacían sus consideraciones, el pueblo en que vivió esos momentos también hacía sus conjeturas, sus relatos, pero la amarga realidad era que solo una, Infante y los ocupantes del tetramotor fallecieron lo mismo que otras personas, hundiéndose desde entonces en prolongados sollozos al pueblo de México y de otras naciones. Hasta aquí termina el capítulo número 2 y más adelante vamos a continuar con el capítulo número 3. Pues por su atención, muchas gracias y cabe mencionar que vuelvo a reiterar que esto es lo que se decía, que con lo que se sabe hoy es totalmente distinto por las investigaciones que se están haciendo. Así es que muchas gracias y continuamos en el siguiente capítulo.